Ay, 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 ay. Cuánta seducción en esta letra. Medias de seda, falda apretada. Algo de escote, algo que note. Y luego nos dice cosas como llámame nena, no me ignores, querido, lo has conseguido. Y cuántas cosas nos empieza a decir el lenguaje de esta canción. Y el lenguaje no es lo que decimos, sino lo que el contexto hace con lo que estás diciendo. En el momento que esta canción dice algo que no lo deje trabajar, fíjate en tu secretaria, pobre secretaria, cambia el contexto. Y por eso después se andan quejando si los cachan en un concierto de Coldplay. Compliance, temas de relaciones lícitas e ilícitas, lo que se dice, cómo se dice, en qué momento se dice, cómo he pensado en este mes de julio en la pragmática. Ya les explicaré y nos pondremos nerds en torno a la pragmática, y es que en la imagen, como en la vida, no importa tanto el estímulo y cómo se percibe, o en las palabras no importa tanto lo que dices, sino lo que se entiende. Ya una vez que llega un estímulo y se genera el fenómeno de la percepción, empiezan todas las conjeturas, inferencias, recuerdos, cognitivismos, cosas que ya hemos hablado aquí, que se convierte en una experiencia o vivencia contextual, porque el contexto es extremadamente importante. Algo de escote, nos dice la canción. ¿Es bueno o es malo? La imagen siempre es relativa, pero ya cuando dices algo de escote, algo que note, que no lo deje trabajar, y pones un contexto, y el contexto es la vida profesional, pues entonces en ese momento la percepción empieza a ser diferente. Imagínense que la canción dijera, pantalón entallado, algo que abulte, algo que le haga dirigir la mirada, olores, no sé qué y no sé cuánto, fíjate en tu jefe. Pues entonces cambiaría también por completo el contexto. Y sí, sabemos que esa canción funcionó en los 80 con Daniela Romo y que funcionó en el contexto ahora de Mentiras con este remake que está teniendo. Y es que ha cambiado muchísimo el contexto y cambia el lenguaje y cambia la semántica. Incluso yo recuerdo cuando vi que estaban cantando unas niñas con las que convivo que tienen 15 años, fíjate en tu secretaria y pobre secretaria, lo primero que les dije es que ¿me pueden decir qué hacen cantando Daniela Romo? No es Daniela Romo, es la de Mentiras, pero sí es de Daniela. Y entonces ya les viene toda la explicación ahí de el ruco que sí le tocó crecer en esa época, y mi mente saltó al programa de Mi Secretaria con Pompín Iglesias. Qué bonita familia. Si sabes lo que te estoy diciendo, tus contextos también son diferentes. Si no estás entendiendo las referencias que estoy haciendo, es precisamente porque en pragmática te está haciendo falta un contexto de comunicación, pero no me pierdo. Mi cerebro, por supuesto, cuando escucha Pobre Secretaria, se va a este videoclip de Miguel Bosé siendo el jefe, porque es una canción, es una composición de Miguel Bosé, y se va a esas épocas. ¿Y cómo ha cambiado el tiempo, cómo ha cambiado el contexto, cómo han cambiado las formas en la cual incluso la palabra es una palabra en desuso, secretaria? Se pasan de secretarias a asistentes ejecutivas. A mí me tocó vivir una época en la que felicité a quien entonces me hacía servicios de asistencia, porque era el día de la secretaria, y ese día en la oficina prácticamente siempre eran días como de fiesta y se trabajaba poco y había pastelitos porque era el día de la secretaria. Hoy sería ofensivo festejarlo cuando las labores son muy similares. Pero ¿qué es lo que cambió el contexto y cambió el rol? ¿Ok? Porque antes, por supuesto, desde las formas de vestir, de dirigirse a los jefes en los puestos de poder, siempre era una cuestión de subordinación y siempre eran puestos meramente operativos de atención, que prácticamente estás aquí para servir cafés. Y lo mismo pasaba en la medicina. Por ejemplo, siempre se hablaba del asistente o la recepcionista, porque la gente presuponía que en un contexto pues no iba a haber una mujer que ejerciera la medicina a esos niveles. Y les estoy hablando de historia de hace 30, 40 años. No estamos hablando de principios del siglo pasado. Sí, Mentiras el musical es un remake que entra aquí, que dentro del contexto sabemos que es juego, que es lúdico, y por eso la canción ha pegado tanto. Pero ¿qué pasa
cuando el Chicharito Hernández hace unas declaraciones, unos tweets, sube unos TikToks, utiliza ciertas palabras, utiliza ciertos roles, ciertos estereotipos, pues ¡boom! No es lo que dices, es el contexto en donde lo estás diciendo, lo que el contexto hace con lo que dijiste. Y es que Julio nos deja un combo de fenómenos donde el lenguaje contextual es el protagonista. Quiero que sepan que en el escándalo de infidelidad de Coldplay hay temas de lenguaje, no solamente verbal, sino también lenguaje corporal, que hace que el contexto sea muy importante. Hay todo un caso del dato protegido, que ya lo voy a hablar aquí, con esta diputada que le pide o obliga más bien a una ciudadana a ofrecer disculpas públicas durante 30 días también. Hablamos de eso en julio, hasta los propios Epstein Files con Donald Trump, declaraciones de Trump en su momento, declaraciones las de Adán Augusto también, o la falta de las mismas declaraciones, la bioserie del Chavo del Ocho y hasta los memes de Julio con Julio Iglesias nos dan a entender que el significado no está en el emisor, sino está en el contexto del receptor. Por lo tanto, ¿qué es esto de la pragmática? Vamos a ponernos nerds. Get those nerds! Nerd! Nerd! ¡Qué bonito día!, te dice una persona. Sí, está precioso, le respondes. Ambos están asomándose por la ventana, pero el día está totalmente nublado y está lloviendo, hay relámpagos e incluso esas personas tenían pensado hacer un picnic. En ese momento te estás dando cuenta que en la expresión "qué bonito día, está precioso", pues hay decepción, hay ironía, hay sarcasmo. Y entonces, ¿qué es la pragmática? Es una rama de la lingüística. Recordemos que la lingüística es toda la rama que estudia el lenguaje, y dentro del propio lenguaje hay muchas cosas. Dentro de la lingüística está desde la semántica, lo que las palabras significan, como la sintaxis y cuantas otras cosas que puede entrar dentro del estudio de la lingüística. Pero uno de los más interesantes es la pragmática, que es la rama de la lingüística que se enfoca no tanto en lo que significan las palabras, porque eso es la semántica, sino en lo que esa palabra hace en determinada situación. Quiere decir, el efecto de esa palabra de acuerdo a las situaciones contextuales que pueden existir. Por lo tanto, es la relación entre el lenguaje y el contexto. Por eso les decía que hasta en los memes de Julio estamos hablando de pragmática, porque Julio viene con todo, ya se nos está yendo Julio, todo este tipo de temáticas que se hacen en los memes. Estamos hablando de paranomasia y polisemia. Sé que me estoy poniendo extremadamente nerd. Quiere decir palabras que... Paranomasia, vaya con Y y con doble L. Se escriben diferente, pero suenan igual, tienen diferente significado y se pueden generar confusiones en diferentes contextos. La palabra Julio es tal cual una polisemia, palabra que se escribe igual el nombre de la persona a un mes. Aquí les he contado muchas veces la historia, que el mes se llama por Julio César, digamos que del nombre viene después al mes, y se pueden hacer este juego de palabras, se pueden hacer estos calambures. Y ya más adelante, si quieren, me pongo nerd. A ver, aquí las personas que están presentes, ¿alguna vez habían escuchado la palabra calambur? ¿No? Creo que también en los 80 a veces se utilizaba como una expresión de, eso fue de puro calambur, como el calambur es primo del albur, eso sí lo han escuchado muchas veces, ¿verdad? Sí, y no nos ponemos aquí a alburear porque luego me toman la delantera, sobre todo aquí Gio, que se ve que es bastante calamburero y alburero, y bueno, cada quien interpreta quién ganaría en temas de albures. Pero ¿por qué me estoy perdiendo? ¿Por qué me fui del albur? Pues me fui al calambur. Es cuando tú ya empiezas a juntar dos palabras. Para que te explique mejor qué es un calambur, voy a cambiar mi sección de Abuelito Cuéntame un Cuento y ahí te explico lo que es un calambur. Pero entendamos entonces el lenguaje del contexto y el Chavo del Ocho. ¿Por qué estuve pensando mucho en pragmática? Porque se pone nuevamente el Chavo del Ocho y su historia de vida en boca de nuevas generaciones y de las generaciones pasadas, para que de esa forma entendamos por qué el Chavo del Ocho, su humor era muy interesante. El humor del Chavo del Ocho es un humor pragmático, es un humor de contexto. Si te das cuenta, todo lo que tiene que ver
con el Chavo del Ocho, siempre era de que estaban en la vecindad jugando a ponerle la cola al burro. Ahora te toca en ponerle la cola al burro. Y entonces iba el Chavo y se la ponía a Don Ramón. Pero después decía, no, ahora le toca a Kiko y véndanle los ojos. Y a ver ¿quién lo, que lo vende? ¿Quién lo venda? Y entonces Don Ramón agarraba y decía, yo lo vendo al cachetes de marrana flaca. Y entonces eran este tipo de polisemias donde la palabra vendar y vender y quién era el burro, y entonces luego también de contexto de comunicación. Kiko ponchaba él solito su globo con unas tijeras y entonces le echaba la culpa tal vez al Chavo, pero Don Ramón llegaba a separarlos y le quitaba las tijeras. Salía doña Florinda y entonces Kiko nada más lloraba, ¡ay, me ponchó mi globo! Y como veía que Don Ramón tenía las tijeras, igual, que había una rata en la vecindad y salía la bruja del 71 y se desmayaba por ver a la rata, pero llegaba el Chavo con la escoba y mataba a la rata y entonces la Chilindrina lloraba porque la había matado y llega entonces el profesor Girafales y está llorando la Chilindrina diciendo, es que la mató el chavito y está tirada doña Florinda, la bruja del 71, no sé qué personaje mencioné, pero creo que estoy siendo guionista del Chavo del Ocho. Ya sé que ya me entendiste a qué me refiero, que es un humor pragmático. ¡Ay! Y un ejemplo que me encanta, que me acabo de acordar. Hay un capítulo de Seinfeld. Seinfeld también siempre, los guiones son tan geniales porque van generando un contexto. Algo que le pasa a un personaje en una situación, luego la hablan en otra. Y la mejor forma de entender qué es la pragmática: coffee means sex. Café significa sexo. En un capítulo de Seinfeld, George Constanza, que siempre tenía así malas relaciones y que no era muy bueno para el ligue, te ponen todo el contexto de que él tenía acidez y está tomando Tums y medicinas para la acidez constante y que el café le caía muy mal. Y entonces tiene una cita por fin muy exitosa y en la noche se acerca la persona y en el portón de la casa le dice, oye, pues me la pasé muy bien contigo, ¿no quieres subir a tomar café? Y él se toca la panza por su acidez y dice, no tomo café, el café me cae muy mal. Y entonces se va y más adelante le cae el 20 y dice, coffee means sex. Café significa sexo. Y de ahí se trata más adelante ya todo el capítulo de que si sí significabas o no significaba cuando una persona después de una cita te invita a su casa a tomar un café, si algo va a pasar o no. Cosa que el Chavo del Ocho ya había utilizado. Doña Florinda al decir, ¿y no desea pasar a tomar una tacita de café al profesor Girafales? Coffee means sex. Entonces, estamos entendiendo lo que es todo el contexto y en el humor es increíble. No quiero ya alargarme mucho porque ya entendiste lo que es el contexto, pero por ejemplo pasa con los lenguajes y con las palabras. Y aquí yo creo que lo he explicado alguna vez del nacimiento de la palabra gay, por dónde viene, o incluso las malas palabras, por qué surgen, pero se me vino a la cabeza porque no me voy a acordar el nombre del comediante, pero uno de los stand-up comedies más arriesgados, pero divertidos, que he visto alguna vez, juega con esto. Y él es un comediante blanco que está contando una anécdota de que vio la película creo que es la de Django Unchained, de Tarantino, que se repite la palabra con N, que es de las palabras, de los insultos raciales más fuertes en Estados Unidos para referirse a alguien de raza negra, pero que entre ellos sí pueden decir la palabra. Entonces, una palabra bien interesante del contexto. The N-word, o la letra N, la palabra con letra N, pues hay una persona que sí la puede decir por un contexto y una persona que sería totalmente satanizada y castigada si la usa. O si la usa es porque quiere hacer un insulto racial. Pero bueno, este stand-up comedy se trata de que él estaba viendo con subtítulos en español o doblada la película de Django Unchained y que cada vez que utilizaban entre ellos, entre las personas de raza negra, la palabra o se generaba la expresión, la traducción que aparecía era amigo.
porque igual lo decía, y después salté a otra película, una película más de pandillas, donde se utiliza mucho la palabra entre ellos, y me doy cuenta que en español lo están traduciendo como oye amigo, oye camarada. Todo esto está en un stand-up comedy en inglés, y entonces él deja la semilla en el público, así como de coffee means sex, friend means the N-word. Y entonces ya una vez que hizo toda esa anécdota como casual, de repente empieza a decir, oigan, y por cierto, estoy muy feliz de estar aquí en Memphis. What a friendly place. Qué lugar lleno de... me he topado a muchos friends en la calle. Y entonces ahí la gente se empieza a poner muy incómoda porque ya él está diciendo la palabra prohibida, pero escudada de la palabra amigo. Y ves cómo la gente se empieza a poner nerviosa. Incluso toman a gente del público y hay una mujer negra que no le gustó el chiste. Y le dice, ¿no te gustó el chiste, mi amiga? ¿No te gustó el chiste, my friend? Pero es como si en inglés le dijera my, como se hablan entre ellos. Y la mujer se enoja más, pero todo el público se muere de risa. Y entonces ya no sabes cuándo está utilizando la palabra amigo. Búsquenlo, por favor. Me está dando mucha pena no acordarme del comediante porque es un stand-up comedy muy, muy bueno, pero bastante amateur. Y si ustedes ponen friend, N-word o yo qué sé, stand-up comedy, seguro les va a acabar apareciendo. Y entonces esto está bien interesante. Si tú hoy le dices a alguien de, oye, ¿y dónde está Juanito? ¿Dónde está fulanita? Que imagínate que tenemos un amigo que está sin su pareja. Y le dices, ay, ¿se fue a un concierto de Coldplay? Si hoy le dices eso a una persona, sabes que es un chiste, porque estás diciendo, te está poniendo el cuerno, te está siendo infiel. Y entonces, así pasó este mes la noticia de Florinda Mesa, que se viraliza una entrevista de ella hace mucho tiempo donde dice que Roberto Gómez Bolaños tenía 7 grandes defectos, y refiriéndose a su esposa y a sus hijos, hasta toda la parte en la cual cómo tenemos que tener cada vez mucho más sensibilidad de lo que decimos, cómo lo decimos, en qué contexto lo decimos. Y ahí viene una de las grandes noticias, a mi parecer bien interesantes, de este mes, que es que una diputada, que miren, aquí traigo yo mis recortes y por eso el contexto es muy importante. Oye, Álvaro, ¿por qué en estas épocas digitales trae recortes de periódico para las noticias? Me empezó a pasar que yo me despertaba y lo primero que hago es poner música. No me gusta meterme a mensajitos y redes sociales hasta que yo no me active y hasta que no haya leído las noticias, porque era rutina de toda mi vida. Pero cuando viene la era digital, pues entonces lo que me pasaba es que pongo música, empiezo a ver las noticias, pero en las noticias digitales acabo cayendo en cosas de ocio y banalidades y acabo viendo redes sociales. Entonces, cuando me di cuenta que eso me pasaba, castigué mi teléfono y únicamente dejarlo para temas de música y volví a pedir que llegara el periódico físico a casa. Y entonces me siento a desayunar tomándome el café como se hacía hace muchas décadas y me leo mi periódico. Y ahí es donde empiezo a leer de repente las noticias que luego hablo aquí, por eso es que me ven llenos de recortitos. Pero, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Tenemos a una ciudadana de nombre Carla María Estrella Murrieta, una ama de casa, sin actividad política, que pone directamente en su Twitter: así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa. ¿Qué tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura? 0 pruebas y 0 dudas. Claro que en pragmática, si está diciendo de la esposa, aunque no digas el nombre, sabes de quién estás hablando por el contexto. Estaba hablando de la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, del Partido del Trabajo, y que esta diputada se lo toma personal. Y que al tomárselo personal, ella pone una denuncia y como está de bella la justicia en este país, dentro del estado de Sonora obliga a un tribunal a que esta ciudadana
tenga que poner disculpas. Pero viene lo más irónico de esta noticia. Tienes que pedir disculpas a una persona pero sin mencionar su nombre. Oye, entonces ya no entiendo. ¿Te ofendieron o no te ofendieron? ¿Fue directo o no fue directo? ¿Fue indirecta? ¿Por qué te ofendieron? Y luego, además, le están metiendo que por algunos temas que tienen que ver con género, ¿dónde está el insulto a la persona, a la mujer? ¿Dónde están estos temas? Pero bueno, ¿cuál es la resolución? Le dicen, por lo tanto, no puedes mencionar a la persona, tienes que mencionar dato protegido. Y entonces, esta ama de casa, Carla María Estrella, tiene que poner durante 30 días, o sea, esto suena como de la Inquisición, te pido una disculpa, y esto fue lo que terminó redactando, te pido una disculpa, dato protegido, en mayúscula, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica. Vaya, qué maravilla. Violencia simbólica. O sea, hay violencia dentro de un contexto psicológica, por interpósita persona digital, mediática y análoga, así como de discriminación basado en estereotipos de género. Vean lo que hay detrás de esta disculpa. Violencia simbólica por estereotipo de género. Esto perjudicó los derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política. Es lo que tiene que poner durante 30 días. Pero ¿qué pasó? Que el contexto no perdona. Coffee means sex, dato protegido significa Diana Karina Barreras. Y esta palabra se empieza a cargar además de una cuestión de injusticia social, de abuso de poder, de marca hacia la censura, de exigencia, de uso de unas facultades que tiene que tener un representante de los ciudadanos para mayugar los derechos de un ciudadano a la libre expresión, y se crea una marca negativa para ella misma. Esta mujer de aquí en adelante la van a conocer como dato protegido. Así como al señor Andy, como sea el ex CEO de Astronomer, a partir del día de hoy, pobre hombre, a donde vaya le van a decir el de Coldplay. ¿Tú eres el CEO de Coldplay? Yo hasta en mis redes sociales, si fuera este individuo, o en mi LinkedIn, pondría Andy fulanito, Álvaro Gordoa, y abajo pondría Yes, the one of Coldplay. Sí, el de Coldplay. Porque ya lo van a conocer así al resto de su vida. A esta diputada la van a conocer como dato protegido, pero dato protegido no como algo agradable, porque la connotación pragmática, simbólica, eso que te dices que tú que es tan importante, dato protegido se convierte en un símbolo de intolerancia y de abuso de poder, que te va a acompañar para siempre. Hay que pensar muy bien lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, porque además al repetirlo durante 30 días, ¿qué te pasó? Lo que te pasó es que cada vez que esta mujer ponía sus disculpas, no solamente el estado de Sonora, sino que todo el país empezaban a atacar, y ahí sí con violencia cargada de todos los tipos. Si ustedes siguen los hilos de Twitter de esta señora de nombre Carla María Estrella, cada vez que pone disculpas, y lo que le responde la gente, le van a decir, pues entonces yo sí voy a decirte que vas y no sé qué a tu no sé qué, fulanita de tal. Tanto odio y tanto ruido se generó que la propia presidenta salió en su mañanera a decir que fue un abuso de este poder y una censura. Y ahora esta mujer, queriéndose retractar y tratar de apagar el incendio que ella solita inició. Y ahí siguen las disculpas, porque ¿ahora qué? Cuando le están diciendo a esta ciudadana, ya no tienes que ponerlo de tus disculpas durante 30 días, dice, no, la ley es la ley, y si yo tengo que ponerla durante 30 días, lo sigo poniendo durante 30 días. Interesantísimo fenómeno de pragmática, lo que nos tocó vivir este mes. Vean cuántos casos, por eso les digo, y también les decía que hasta en el de Coldplay, si Chris Martin no llega a decir, o son muy tímidos, o están teniendo un affair, y ven a las personas cómo reaccionaron también en temas de lenguaje corporal, no estaríamos hablando de ello. Pero luego, si hubieran sido dos personas que estaban teniendo un affair, pero si él no fuera el CEO de una empresa con la de recursos humanos, ahí ya todo el contexto es decir, a ver, la persona encargada de los temas de compliance, de que estas cosas no sucedan, es la que lo está haciendo con el CEO y además con los comentarios de Chris Martin, todo el contexto detrás de esa expresión del líder de Coldplay y detrás
de una imagen de una persona abrazando a otra, vean cómo hasta hay un contexto del lenguaje que Chris Martin dice, o son muy tímidos o están teniendo un affair. Porque eso es lo que nosotros hacemos con el lenguaje, la interpretación que le terminamos dando. Pero te había prometido que iba a hablar de Calambur en Abuelito, cuéntame un cuento, que me encanta esta historia, por lo tanto disfrútala. ¿Me cuentas un cuento? Calambur, que les decía que es primo del albur, o más bien el albur es descendiente del calambur. ¿Qué es un calambur? Es utilizar el doble sentido en las palabras con la conjunción de una con otra. Como termina una palabra y como inicia otra palabra, o cuando tú pones en sintaxis dos palabras juntas o hasta una coma, puede hacer que cambie todo este contexto, ¿no? A ver, hay hasta chistes o juegos de palabras de la siguiente frase que dice: un chino mató un cochino y la madre del chino era también la madre del cochino. Si no lo entiendes o dices, a ver, ¿cómo es posible que la madre del chino fuera la madre del cochino? Es nada más un juego de palabras de comas, ¿no? Un chino mató un cochino y la madre, coma, del chino, coma, era también la madre del cochino. O sea, quiere decir que mató al chino y a la mamá del cochino. Sé que esto es un muy inocente juego de palabras, pero dentro de esa inocencia, la historia que te quiero contar es cómo utilizó Francisco de Quevedo el calambur y el doble sentido, o es lo que cuenta una anécdota que sí tiene base histórica, pero a veces está un poco dramatizada con mito, y cómo lo utilizó como un arma para ganar una apuesta en presencia de la reina Mariana de Asturias. Te voy a decir nada más el poema. Le hizo un poema a esta reina y él, llegando con una rosa en la mano y llegando también con un clavel, lo que le dijo es: entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Vean qué bonito poema. Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja, ofreciéndole los dos claveles. Sí, solamente había un pequeño detalle, que ya se lo podrán imaginar. Su majestad, Mariana de Asturias, de Austria, perdón, era coja, tenía una cojera, y él había hecho una apuesta a que le podía decir a la reina en su cara ese defecto físico. Entonces es un recurso, no sé, te digo, la anécdota está dramatizada, pero el calambur es un recurso que se utiliza para el humor, pero también a veces para el ataque. Por eso es que el albur funciona tan bien, porque siempre hablan de diferentes contextos. No me voy a poner aquí a alburear. Hace un rato lo hice sutilmente y tal vez poca gente entendió el contexto. Regrésenle al podcast cuando yo le dije aquí a nuestra persona de producción que quién ganaba en albures y que a ver si él me tomaba luego la delantera, si podemos interpretarlo, no podemos interpretarlo. Pero ahora ya lo estoy evidenciando todavía un poco más. ¡Ay! ¿Cómo nos caen unos 20 cuando empezamos a tener Perdonen la finura de este rector del Colegio de Imagen Pública, pero vamos a seguir, ¿no? Se puede utilizar para muchas cosas. Si yo hubiera mal asesorado, porque hubiera sido riesgoso, a la ciudadana Carla María Estrella, que ya desde aquí, desde verle su nombre, Estrella, y vean, el esposo de dato protegido se apellida Luna. Entonces, por ahí hay Luna, por ahí hay Estrella. Le tiene que pedir perdón a Diana Karina Barreras. La palabra Barreras puedes tener plonisemia, la palabra Diana puede tener polisemia. Imagínense que le hubiera pedido perdón de una forma en la cual le hubiera dicho algo así como: mis comentarios no acertaron en la mejor Diana. ¿Ok? A ver, ya que le está... a ver, vamos a seguir. Mis comentarios no acertaron en la mejor Diana. Barreras generó en temas de género. ¿Ok? La mejor Diana Barreras generó temas de género. Todo esto es en Sonora. Entonces yo diría: mi voz ante Sonora sin justicia actuó. ¿Ok? Sonora sin justicia. Mi voz sonora sin justicia. Y vamos a cerrar con la parte de: y ahora esta estrella
quedará eclipsada por la luna. Ya le estoy diciendo la luna, porque tú eres de luna, por la luna. Sinceras disculpas, dato protegido. Ay, si hubiera puesto sabroso, ¿verdad? Es más, por ahí se lo dejo a ver si quiere poner el tweet. ¿Qué hubiera reaccionado? ¿Cómo hubieran defendido a la pragmática, a la violencia simbólica para poder hacer qué estamos diciendo? Pues no eres la mejor persona, mis comentarios no están en la mejor Diana Barrera, con temas de género, la justicia en Sonora no funciona, estoy siendo eclipsada por luna, y entonces estaría diciendo todo eso sin decirlo. Pero bueno, todo esto es lo de la pragmática. Vamos ahora con la sección que haces tú. Recuerda todas tus consultas en imago@imagenpublica.mx. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Andrea Gutiérrez, Andy me dice, hola, soy Andy. Si pudieras cambiar algo dentro de la industria de la imagen pública, ¿qué sería? Pues mira, Andy, hablando de pragmática, hablando de contextos, cambiaría el uso de la palabra, no porque no tengan derecho otras profesiones a utilizarla, pero sí que semánticamente y contextualmente, cuando la gente escuchara cuidar su imagen y cuidar su imagen pública, dejaran de contextualmente interpretar como cuidar su apariencia personal, únicamente su peinado, temas de maquillaje, de skincare, que si bien entra dentro del gran paraguas que es la imagen pública, sabemos que imagen es percepción, y entonces lo que cambiaría si me pides una carta a Santa Claus es que el diccionario pusiera como sinónimo que imagen y percepción son la misma palabra. Álvaro Díaz, tocayo, mira, así me saluda. Hola, tocayo. Mi consulta es la siguiente. ¿Cómo llevar el hecho de tener, a la par del trabajo profesional, una cuenta en alguna plataforma de contenido para adultos? O sea, tocayo, me estás diciendo que tienes un OnlyFans. A ver, ¿qué más me dice? En lo personal... En lo personal, creo que las personas que no tenemos un perfil profesional godín lo podríamos tener un poco más fácil, aunque no tanto, la verdad. Ya se está vacunando, ya me está dando contexto. Al final de cuentas, todos tenemos un ejemplo de familia incómoda. Es que estoy dándome cuenta últimamente que hay creadores de contenidos para adultos en plataformas como OnlyFans que además ejercen a la par como abogados, médicos, arquitectos y otro tipo de cosas. Entonces, mi consulta es, ¿esto es posible o cómo se tendría que separar? A ver, nuevamente, contextos. El rol profesional, imagínate, de maestra de kinder o de maestra de primaria. Si la maestra de primaria o de kinder además tiene su OnlyFans, van a ser dos roles incoherentes que en contexto, pues sacarán a muchas personas de lo que debe ser correcto. Y sí, estamos hablando en los temas donde entra la moral y la ética. Acuérdense que la diferencia entre una y otra es, uno es la idea y la otra es la aplicación. A muchas personas se le haría inmoral que una maestra de kinder esté con un OnlyFans. Pero Álvaro no lo está haciendo durante su labor profesional, no es que esté utilizando el rol de la maestra de kinder. Malo si saliera vestida como maestra y pusiera atrás un pizarrón y que fuera un poco de su estética. Está haciendo dos cosas totalmente diferentes. Sí, lo entiendo, pero para el cerebro de la gente en un contexto, yo te voy a conocer en un rol y que me va a ser incoherente el otro. Entonces, ¿a qué voy con esto? La imagen es relativa a esencia, objetivo, necesidades de la audiencia. Si tú tienes un trabajo, no es de que yo tenga además mi cuenta de OnlyFans. Ese es otro trabajo. Quiere decir, son dos roles profesionales que altamente probables serán agua y aceite el uno con el otro. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendrías que hacer? O creas un personaje que nunca vayan a ligarlo, o saber que en el momento que esto surja, se creará un escándalo. Entonces, no soy yo para decir qué es lo que hagan con su vida, nada más decirles que tienes que tener tú totalmente responsabilidad de saber ese tipo de situaciones posibles que pueden llegar a pasar. Vámonos con el caso de Coldplay nuevamente. Disfruten sus affairs de la oficina si así lo quieren. Si quieren ser infieles, allá cada quien. Yo no estoy para juzgar esos temas, pero se dice que iniciar una relación con un amante es como iniciar un discurso.
Cualquier imbécil puede iniciarlo, pero se necesita una gran maestría para cerrarlo con gracia, porque el cierre de un discurso es lo que cuenta. Pasa lo mismo con una relación de infidelidad. Cualquier imbécil puede iniciarla, pero para cerrarla con gracia entre dos personas que no terminen mal, que no los cachen, que eso no vaya a tener problemas a nivel familiar de algunas de las partes involucradas, que no vaya a terminar normalmente en separaciones y divorcios, que no vaya a terminar cuando son romances ilícitos dentro de una oficina en regaños de recursos humanos, o incluso que entre dos personas en la oficina, después de ya no andar y haber tenido sus quehaceres, que ya no puedan trabajar de una forma profesional, que alguno de los dos termine renunciando. Si te vas a meter en una relación de ese tipo, tienes que ser consciente que tarde o temprano algo puede pasar. Lo mismo, si tú te dedicas a los roles que estás diciendo, si tú eres médico, porque me pones el ejemplo de un médico, y después ves que ese médico a su vez es creador de contenidos de OnlyFans, no sé si vayas a perder tu credibilidad. Altamente probable, pues dirán, tal vez no está tan concentrado en su labor médica y por lo tanto, pues me voy con otro y saber qué serán las consecuencias. Sigamos, vamos, una más. No me pones un nombre y entonces eso me da un contexto de que se va a poner interesante la cosa. Cuando no me ponen el nombre, son consultas interesantes. Recientemente tuve un conflicto en el trabajo con personas que creí amigos. Amigos del trabajo. Afortunadamente estoy de vacaciones, pero cuando vuelva voy a poner distancia y no sé cómo reaccionar. Y no quiero actuar impulsivamente. Y nos cuenta, y vean, padrísimo porque pone contexto. Hoy más que nunca, ni siquiera voy a decir tu @gmail porque no vaya a ser que por ahí se enteren de quién eres. Me pone contexto. Invité a estos compañeros de trabajo que consideraba sus amigos a mi casa y en la madrugada despierto, o sea, los invitaste a dormir a tu casa, ya por ahí está un poco extraño, pero los invité a dormir a mi casa y en la madrugada despierto y están intimando en la sala de mi casa. Quedé en shock. En ese momento lo primero que vino, perdón que nos riamos, lo primero que vino en mi mente fue correrlos de mi casa. Y entonces ya no sé cómo actuar de aquí en adelante. A ver, empecemos. Nos estás dando un contexto, pero nos podemos imaginar muchas cosas. A ver, lo primero es, ¿qué haces invitando a dos compañeros del trabajo a dormir a tu casa? Segundo punto, yo estoy presuponiendo que esas dos personas eran pareja. ¿Por qué no les diste un cuarto? Tampoco no sé, pero los invitaste a dormir. Era de madrugada y tú estabas dormido. Yo intuyo que andaban de pedotes todos en la casa y los invitaste a dormir o no tengo ni idea. Yo ya estoy, y así es nuestro cerebro. Quiero que sepan que cuando nuestro cerebro no saca conclusiones pragmáticas, las crea. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que tú vas por la calle y de repente escuchas a una persona platicándole a la otra y le dice, ay no, y la verdad es que sí estoy bien lastimada por la mordida del minotauro. Pues en ese momento vas a decir, a ver, pues para mí el minotauro es esta figura emblemática de la mitología griega. Pero sabes que no pueden estar hablando de eso, por lo tanto tu cerebro presupone contextualmente que ha de ser un perro o que ha de ser alguien que le apodan de esa forma. Pero estamos hablando aquí, con lo que tú nos estás diciendo podemos presuponer muchas cosas para darnos contexto. Y entonces no te puedo dar otras recomendaciones más que separa lo profesional de lo social. Caes en un error desde invitar a personas del trabajo a dormir a tu casa. O sea, ya desde ahí puede haber algún tipo de conflicto. Una cosa es que puedan ser tus amigos godines y que algún día hagan una vacación cada quien en su casa. Pero ¿qué hacían ahí? Segundo punto, tú estabas dormido, estaban despiertos. Ahora, tal vez son tus tan amigos que por alguna razón los invitaste a quedarse en tu casa. Si eran pareja, no invites a tu casa a parejas si no quieren que tengan intimidad, como tú nos dices, en tu casa. ¿Por qué? Porque es lo que hacen las parejas por las noches normalmente. Ahora, a estas personas tampoco lo estén haciendo en la sala, pero no tendrás que haber reaccionado de esta manera tan impulsiva de los corro de mi casa. Te imaginamos así casi con un látigo de váyanse puercos de aquí y limpien mi sillón. Nos estamos imaginando una escena de ese tipo, o al menos yo, y entonces creo que lo que tienes que hacer es tú hablar la situación desde la humildad, ofreciendo
la parte de la disculpa, o si tú tienes que darles perdón por algo negativo que crees que hicieron, tendrías que decirles, oye, fulanito, menganito, o fulanito con fulanito, no tengo ni idea porque no nos das contexto, fulanita con fulanita. Me sentí muy mal cuando yo me desperté y los vi de esa forma. Lo considero una falta de respeto a mi hogar. Sé que no era su intención, por lo tanto, perdón por haber reaccionado de esa forma. Espero que esto no manche nuestra amistad. Así es como tendrías que reaccionar, tragándote un poco más tu orgullo, porque la realidad, pues no hicieron algo demasiado grave porque estaban en tu casa de invitados durmiendo en la noche. El problema es tú haber invitado a una pareja a dormir a tu casa. Y también los otros que podrían haber sido a un lugar un poco más privado. Pero ya, ahí viene otra cosa maravillosa del contexto. ¿Quién soy yo para juzgar? Es maravilloso. Esas personas que se pasan chismeando 3 horas, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Qué bueno que me diste ese consejo, ese contexto final, ¿no? Como la presidenta, porque ahorita voy a hablar de los temas del análisis del mes, y la presidenta cuando hace la declaración del Chicharito Hernández y que dice que sus comentarios fueron bastante machistas, hay una frase maravillosa que dice, y no es por generar polémica con el Chicharito, pero... tómale, sus comentarios fueron machistas. Esa es otra frase maravillosa de la pragmática, ¿no? El de, pues mira, no es por generar controversia, pero... Mira, ¿quién soy yo para opinar? Pero... pues mira, cada quien, pero... Cada vez que existen esos peros, o cuando... me has escuchado muchas veces hablar de las frases como, con todo respeto. O sea, cuando una persona tiene que poner en contexto de pragmática, con todo respeto, es porque lo que tiene que decir no lo tiene que decir, pero no me pierdo, mejor ya vámonos con ese análisis del mes. Dejemos por analizado el caso Dato Protegido, dejemos por analizado el caso Coldplay. Sé que me lo están pidiendo mucho, pero lo dejo por analizado porque ya expliqué por qué fue tan llamativo. Si quisiera hacer alguna conclusión, mi conclusión es bien por la empresa Astronomer por cómo respondió. Muy rápido puso su comunicado, obligó a esta persona a renunciar, separa la de recursos humanos. Sería un error que dejaran la de recursos humanos en la plaza. Contratan rápidamente un nuevo CEO y el nuevo CEO en LinkedIn pone aprovechemos la atención que nos dio esto para nuestra gran pequeña empresa de datos y que esto nos ponga en la mira y ofrece unas breves disculpas. Entonces ellos lo hicieron de maravilla. Nos deja entonces, por supuesto, la reflexión de que la imagen de la titularidad permea en la institución y la de las instituciones en sus miembros. Porque si tuvieron que salir a limpiar la imagen también de los otros colaboradores, les agradecieron por el entendimiento y prácticamente les dijo, connotativamente y pragmáticamente, aguanten vara. Porque de aquí en adelante, si tú dices que trabajas para esa empresa, te van a decir, la de Coldplay, ¿y tú con quién andas? Entonces, esta empresa lo manejó muy bien. El CEO. Al principio lo manejó bien. A mi parecer estuvo asesorado por los mismos de la compañía. Acepta la realidad, ofrece disculpas, se hace responsable, de lo malo pasa lo bueno y lo deja como mensaje final, incluso citando una canción, la de Fix You, de Coldplay. Y cuando yo vi el comunicado, luego dije, pues lo hizo bien. Sí, ya la esposa borró las fotos, se cambió el nombre en sus propias redes sociales y lo que se quede dentro de su casa se quedará dentro de su casa. Pero después este hombre sale con la espada desenvainada a que va a denunciar a Coldplay en contra de las Kiss Cams. Cuando la próxima vez que tú veas un concierto, ve tu boleto y lee las letras chiquitas. Y la próxima vez que entres, pasar los filtros de seguridad de cualquier evento, te vas a dar cuenta que hay ahí letreritos legales que dicen que tú puedes ser grabado. Entonces, pero no me pierdo. Este individuo se quiere victimizar ahora. La peor postura, si te cacharon siendo infiel, es evidente y es verdad, lo peor que tú puedes hacer es ahora convertirte en la supuesta víctima de esa situación. Por lo tanto, ahí mi análisis sería, hasta el momento que estoy grabando este podcast, tache. Y analicemos otro tipo de temas contextuales. Una de las grandes promesas de Donald Trump durante campaña fue
el release de los Epstein Files, quiere decir revelar quiénes eran los nombres que estaban relacionados en los viajes a la isla prohibida de este pederasta y este abusador. Y entonces que porque allí estaba la crook Hillary Clinton y allí iban a estar Obama, allí iban a estar tantas personas, y entonces que lo primero que él iba a hacer era, llega a la presidencia y entonces la secretaria, y entonces la palabra está utilizada en otro contexto, la secretaria de Estado que se encarga del caso, dice que ella tiene todos los files en su escritorio, que es un tambache y que está bien interesante y que en el momento que lo revelen se va a poner muy buena la cosa. Pero de repente cambia la narrativa y de repente resulta, oye, los Epstein Files, no, esos son irrelevantes, esos a quién les importan. No, ya vimos, ya los estudiamos y no tenía nada. Vean el contexto. Entonces, ¿qué pasó? O mentiste en su momento o mientes ahora. Si me ocultas información es porque Trump está en esos files. Si estás diciendo que ahora no hay nada interesante, ¿por qué dijiste que los tenías en tu escritorio y los habías estudiado? ¿Mentiste entonces en ese momento cuando dijiste que era muy importante? Y sale Donald Trump a decir, no me importa que me dejen de seguirlos si quieren los Epstein Files. Who cares? Hay tema más importante. Who cares? Cuando era tu principal o de principales promesas de cosas que ibas a detonar. Consecuencia, 14 puntos porcentuales en un mes, en el mes de julio, de menor aceptación. Solamente se está quedando con sus fuerzas MAGA y está perdiendo mucho en popularidad. Corte A en México. Nos tenemos que ir a cuando agarran a García Luna y Adán Augusto declara, en alusión a Felipe Calderón, es imposible que alguien actúe de esas formas, aliados y coludidos con el narcotráfico, sin que lo sepa su jefe. Sin que lo sepa su jefe directo. Por lo tanto, Calderón también es culpable y Calderón es el primero que lo sabía. Y eso declara Adán Augusto. Corte A. Tu secretario de seguridad en Tabasco, cuando tú eras gobernador, sale que está coludido con el narcotráfico. Y entonces, ¿ahora cómo? Contextualmente y pragmáticamente dices que tú no sabías. Por eso guardando silencio, por eso ya ha tratado de justificar que él no sabía. Y entonces bien interesante ese caso y cierro el análisis del mes, otro de mis recortitos, para leer las palabras textuales del Chicharito Hernández. Para el momento que estoy grabando esto, ya la presidenta en la mañanera, en el ese que acabo de mencionar, pero no es por generar polémica, pero es machista el comentario, ya se pronunció la presidenta, ya se pronunciaron las mujeres de Chivas Femenil diciendo que no están de acuerdo y no sé en qué vaya a acabar y cómo se vaya a desarrollar esta noticia. Tal vez lo que voy a decir a continuación ya sucedió en los últimos días del mes, pero no es por generar polémica, pero yo no entiendo cómo después, al día siguiente de cuando subió el video, Chivas no hace un comunicado y se deslinda, así como hizo la empresa Astronomer con el caso de Coldplay porque le puede afectar su imagen. Yo no entiendo cómo la Federación Mexicana de Fútbol no hizo también o no ha hecho todavía un pronunciamiento. Y es que, ¿qué hay detrás del comunicado del Chicharito? Y ojo, lo voy a decir muy puntual y muy directo. No comparto las opiniones del Chicharito. Por lo tanto, tampoco las respeto, pero sí respeto el posicionamiento de cada quien. Cada quien es libre de tener sus propias filias y fobias, de ser más de izquierda o en este caso de ultraderechas, de ser más tradicionales, más liberales y cada quien con sus opiniones de género. Entonces yo respeto que alguien se pueda expresar y también respeto el posicionamiento. ¿A qué voy con esto? Si el Chicharito Hernández ya no fuera futbolista, estuviera retirado y desea posicionarse como el nuevo, como su Sensei Dreyfus, pero de la derecha, y convertirse como una mezcla entre Eduardo Verástegui, que por radical que sea de ultraderecha le ha ido muy bien con su discurso moralista y religioso, o quiere ser el Andrew Tate mexicano. Si no saben quién es Andrew Tate, es la persona que mejor, y así también le ha ido de mal en algunos casos personales y hasta legales, se ha posicionado con este tema de los machos alfa y hacer un gran negocio. Todos estos, hay uno en México que se llama el Temac o el Temach, ¿no?
Hay uno en México que seguramente hace negocio con estos bootcamps de el macho alfa y la energía femenina está mal encaminada. Habrá mercado para ello, sí, Chicharito, siempre y cuando asumas tu responsabilidad de decir, ese va a ser mi nuevo posicionamiento. Y la gente ya no me va a recordar por ser la leyenda del fútbol, ya no me van a recordar por el chichadios, ya no me van a recordar por el pensemos cosas chingonas, sino que ahora me van a recordar como el de los machos alfa, y ese va a ser tu posicionamiento aquí en adelante, porque así eres en esencia. Y ahí hay un objetivo y hay una necesidad de una audiencia. Porque sí, mucha gente ha celebrado tus comentarios, Chicharito. Muchos hombres. Y todo el movimiento incel y todo esto lo ha celebrado mucho. Pero ¿qué pasa que al día de hoy sigue siendo? No quiero decir la palabra figura porque la figura las hacen los goles. Pero sí quiero decir, sigue siendo la persona más visible de Chivas. Sigue siendo jugador de fútbol de una federación y de una liga. Tu imagen se permea en todo ello. Por eso es que al día de hoy el análisis, a mí lo que más me sorprende es que Chivas y la Federación no hayan hecho algo hasta que estoy grabando esto. Ojalá que cuando tú lo estés escuchando, Chivas ya haya hecho un pronunciamiento y lo retiren. Y que las redes sociales del Chicharito ya no digan que es jugador de esta institución y se borren todas las fotos donde aparecía con esta camiseta. O sea, yo auguro que lo que tendría que pasar o haber pasado es que la liga femenil tendrían que haber dicho yo me niego a jugar hasta que esta persona no se disculpe, se retracte o lo quiten. Y aparte, chance, el Chicharito dice, no tengo de qué disculparme, es mi forma de pensar. Tú puedes tener muchas formas de pensar, pero en el rol que lo dices y en el contexto que lo dices tienes que cuidarte mucho. Y es que si ustedes no vieron los videos, otra parte del mundo que no sepan de lo que estoy hablando, esta otrora figura del fútbol mexicano abre un video diciendo, mujeres están fracasando. Yo cuando me cayó ese video, porque lo vi nada más cuando salió la publicación, yo dije, wow, ojalá que sea la fórmula de inicio que yo enseño también en mi libro El Método Habla, de enojar a la audiencia. Es un hook, es un gancho para, ¿por qué estás diciendo esto de mujeres están fracasando? Y esto ayuda a poner la atención. No, pero luego sí les dice que están fracasando como tal, porque las culpa de estar erradicando la masculinidad. Ah, caray, mujeres, están erradicando la masculinidad, haciendo la sociedad hipersensible. Pero ¿dónde viene lo más delicado? Y por eso recuerden la pragmática de las palabras y los contextos. Encaren su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando. ¡Ay, qué cosa más bonita! Pero luego dice, limpiando, sosteniendo al hogar, que es el lugar más preciado para nosotros, los hombres. Qué orgullo le ha de haber dado decir nosotros, los hombres, porque es una cuestión totalmente de separación. Por lo tanto, prácticamente y pragmáticamente, tu lugar es limpiando, cuidando un hogar, y lo que no sea eso, no está haciendo una buena energía femenina encaminada y está acabando con la masculinidad. Y por lo tanto, no pienses tú tener otros puestos, no pienses dedicarte a jugar al fútbol. ¿Cómo vas a jugar al fútbol? ¿En qué momento vas a jugar fútbol y vas a limpiar? Ese tipo de cosas son las que se dicen a nivel contextual, pero luego dice, me estoy despeinando con mis propios lentes, no le tengan miedo a ser mujeres. Porque yo creo que todas las que están aquí presentes, que me están aquí, estoy con 3 mujeres exitosas, le tienen mucho miedo a ser mujer, ¿verdad? Entonces, gracias, Chicharito, por habérselos dicho. A permitirse ser lideradas por un hombre. No le tengan miedo a ser lideradas por un hombre. O sea, nunca vas a liderar. Lo que quieres es verlas felices, así dice el Chicharito. Quiero verlas felices. No le tengan miedo a que las lidere un hombre al resto de su vida, de aquí en adelante. Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Me cae que eres de los que celebra y canta a todo pulmón la canción de Arjona de mujeres y que en el Día Internacional de la Mujer les dices felicidades, mujeres, y ese tipo de cosas son bien bonitas, que la mujer lo necesita mucho. Pero luego viene responsabilizarlas de su energía. También es cuidarlas. Y ya saben cuál era su energía, ¿eh? Limpiando y haciendo otras cosas. Les veo con caras como que ustedes no tenían idea de qué hacer con su energía antes de que el Chicharito les dijera eso, ¿verdad? Denle muchas gracias al Chicharito. ¡Ay, Chicharito! Ya sabes cuál va a ser el camino. El camino, Chicharito, es o te mantienes firme en tus declaraciones, te retiras del fútbol y te conviertes en el líder
de la energía masculina, de el renacimiento de los machos alfa y el pilar del patriarcado, o te conviertes en esa persona, y sí, lo puedes decir de una manera más amable, porque sí, en este país mucha gente celebró tu post, o la otra, cola entre las patas y decir, ¿sabes qué? Mis convicciones personales, calladito me veo más bonito, y la fórmula de manejo de crisis que tanto hemos enseñado. Acepto lo que es verdad y es evidente, ofrezco las disculpas, perdón por haber metido en estos temas que no es lo que estaba pensando, y de lo malo pasar lo bueno y dejarlo como un mensaje final, y disfruta tus últimos meses de jugar fútbol. ¿Por qué? Porque probablemente después de esto sí sigue un retiro, y un retiro que quién sabe qué marcas van a querer ligarse a este personaje. Te deseo todo el bien. Recuerda que algún día ganaste el Premio Nacional de Imagen Pública. Espero que no se tenga que retirar. Pero bueno, qué bueno que nos dan pilón. No sé si me van a odiar o me van a amar por la recomendación que les voy a hacer. Hay un podcast que desde hace mucho tiempo yo sigo, pero es un podcast muy nerd, sobre todo para lo que nos encanta la lingüística, la semántica, la pragmática y todo lo que acabas de aprender aquí. Se llama The Allusionist. Y el nombre de Allusionist no es de illusionist, no es de la ilusión, sino de la alusión, el alusionista, a lo que las palabras aluden. Y es a mí, que me han visto muchas veces en el porqué de la imagen, o que soy medio freak también de las etimologías y que todo lo baso en etimologías, el origen, la historia de las palabras, los episodios de eso se tratan. Entonces, que de repente se trata de fuck, ¿no? Y entonces, ¿por qué se convierte en una expresión? Te cuentan toda la historia, incluso de los temas de la palabra racial que yo estaba mencionando hace un rato, a veces también la han desmenuzado, pero luego tienen temas también que son muy interesantes y que son muy entretenidos, de lenguaje entre culturas, y al grado que este podcast, que lo lidera una mujer de apellido Saltman, se me olvidó, y eso mira que lo escucho, ganó en su momento por la BBC como el podcast de cuestiones culturales mejor divulgado. Pero digo que los voy a odiar porque para mucha gente, yo cuando lo he recomendado me dicen, Álvaro, qué cosa más densa, semántica y aburrida recomendaste, y luego está todo hablado en acento británico y para muchos a veces también se les hace complejo, pero disfrútenlo, sobre todo si te gustan estos temas como los que hoy abordamos relacionados con el lenguaje, y si también de lenguaje te gusta, tenemos nuestro diplomado en imagen verbal y no verbal, tenemos la masterclass del método habla, la de PSN que se basa en el libro de Salte con la tuya, y por supuesto los programas de estudio del Colegio de Imagen Pública que se basan en estas percepciones, en estos contextos y cómo utilizarlo a nuestro favor. Esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública. Nos vemos el próximo mes.